Buenos días, en contacto con ustedes, amigas y amigos que nos sintonizan a diario a partir de esta hora en la primera emisión del noticiero de Televen. Bienvenidos, gracias por darnos esa audiencia y ese respaldo y por supuesto reflejado ello también en la participación que tienen ustedes a través de la red social X, antes conocida como Twitter, donde ustedes pues expresan, plantean inquietudes y también hacen denuncias muy concretas. Así que bueno, vamos a comenzar a transitar sobre una nueva jornada que por supuesto está en desarrollo, la del día jueves 18 de abril, previo a lo que serán a partir de mañana ese puente, porque mañana no hay actividad porque es un día feriado, porque es una fecha histórica. Entonces, bueno, estamos ya, diríamos, culminando la semana informativa por lo pronto en la primera emisión del noticiero de Televen. Pero vaya de qué forma se está culminando. Comencemos a ofrecer los detalles y a relatar las historias. Bueno, el país aparece con sanciones. Antes de las 12 de la medianoche que comenzaba a correr el día de hoy, pues el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro concretamente, pues desmontó los alivios por 6 meses para la comercialización, la explotación y, bueno, la producción, la adquisición de bienes y servicios para la industria petrolera venezolana y del gas. Esto, bueno, se veía venir. Las advertencias fueron hechas ya días atrás y esto, pues, lo conectaron con el hecho político electoral del país. Y para el gobierno de los Estados Unidos fue el argumento fundamental, medular, es que no se cumplió el acuerdo de Barbados. A ello, por cierto, le salió al paso Jorge Rodríguez, quien ha sido el jefe de la delegación venezolana en las conversaciones en diversas etapas con la oposición del país, o una parte de ella, representada en la plataforma unitaria, para decir que quienes no cumplieron el acuerdo fueron precisamente los diferentes delegados de los Estados Unidos que asistían a las reuniones en Qatar y en otros sitios. Mostraba ayer en una rueda de prensa entonces fotografías, en fin, documentos firmados, y señalaba Rodríguez que quienes sí habían cumplido el acuerdo, siempre con apego a la Constitución de la República y a sus leyes, había sido el gobierno venezolano. En este sentido, bueno, las sanciones pues retoman una serie de limitaciones, restricciones para que pueda comercializarse y pueda venderse el petróleo venezolano como también el gas. Sin embargo, hay alivios, guste o no guste, como quiera verse o como quiera interpretarse, porque la licencia 41 que protege la inversión de Chevron, que es una transnacional del petróleo estadounidense, pues continúa. Es decir, que va a continuar Venezuela enviando petróleo a los Estados Unidos. Maduro decía que con licencia o sin licencia, igual la economía venezolana iba a seguir andando. Al parecer el gobierno había tomado sus previsiones, ya lo había anunciado días atrás el propio presidente de PDVSA, que si se renovaban, se reinsertaban las sanciones, la industria petrolera venezolana tenía cómo responder y seguir vendiendo su petróleo y también sus negocios en gas. Ayer, por cierto, se firmó un acuerdo con Repsol de España para nuevas inversiones en el país, en el área petrolera. Entonces, bueno, sin embargo, esto establece obviamente que restricciones, porque ya esa flexibilidad, esa licencia por 6 meses, de noviembre hasta hoy, pues ya no existirá y eso le permitía obtener ingresos apreciables también a la industria petrolera o al país, ¿verdad? Para asumir una serie de responsabilidades que existen. Y desde luego, bueno, ya se verá, ya se conocerán y en forma gradual se irá sabiendo dónde se va a colocar ese petróleo excedente que se estaba enviando a los Estados Unidos. En cuanto a bienes y servicios, pues restringirá a Estados Unidos a los vendedores directos de aquel país hacia Venezuela, vendedores de bienes y servicios para la industria petrolera. Y a los internacionales le coloca trabas, pero se han encontrado mecanismos, se han encontrado formas para que igual vaya llegando, y Venezuela ha establecido alianzas con otros países que le pueden dar, digamos, soporte a la infraestructura, y hay acuerdos firmados y hay también acuerdos para continuar vendiendo petróleo en el mercado externo.
con limitaciones, evidentemente que sí. Mientras todo esto, pues mencionábamos lo de Jorge Rodríguez, lo de Maduro y otros factores de la política de militantes o dirigentes del partido de gobierno se expresaban también tratando de minimizar. Pero evidentemente que va a tener un peso porque no es una penalización o castigo, veámoslo así, individual, sino que afecta a la industria petrolera, que es la mayor generadora de recursos de Venezuela. A la par de ello, también había pronunciamientos internacionales. Frente a los anuncios del Departamento del Tesoro se pronunciaban Brian Nichols, quien es el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, y decía que a pesar de la decisión tomada por el Departamento del Tesoro, Estados Unidos invitaba al gobierno venezolano para que le diera participación a todos los partidos y a todos para que pudieran inscribirse y participar. Bueno, ya esto es más complicado, ¿no?, en ese sentido. Y decía que Maduro todavía pudiera estar a tiempo, el gobierno venezolano, de permitir la participación de otras personas, en una clara alusión a la dirigente política María Corina Machado. Matthew Miller, quien es vocero también del Departamento de Estado, se refería al tema y decía, bueno, esto es consecuencia de no haberse apegado y cumplido con lo establecido en el Acuerdo de Barbados. Cada parte tiene su versión y cada parte ofrece su verdad o su punto de vista. Por una parte, por un lado el gobierno venezolano y por el otro el gobierno de los Estados Unidos. La repercusión nacional, pues, en términos generales, por lo que hemos podido conversar, incluso aquí mismo en la primera emisión del noticiero de Televen, de parte de dirigentes de un buen sector de la oposición, es de rechazo, ¿no?, a este tipo de sanciones que al final de cuentas no resuelven los problemas, según se dice y se argumenta, y que al final es el país el que se ve el perjudicado. Bueno, vamos a este recorrido, porque hay muchas cosas en este día, jueves 18 de abril. Proceso electoral. Surge una propuesta interesante de que en la consulta del 28 de julio también haya certeza con las personas que participen, sean perdedoras o no, certeza de que pueden continuar la actividad política dentro de lo que es un marco democrático. Una especie de plebiscito planteaba ayer Gustavo Petro, presidente de Colombia. Planteamiento, por cierto, o sugerencia, una iniciativa que también le entregaba a Lula da Silva, que está de visita en Colombia, donde, bueno, se conversó del tema venezolano. Lula fue muy reticente a querer hablar del tema de Venezuela. Dijo, bueno, hablamos de Venezuela, de Haití, en fin, pero no quiso entrar en detalles, como si entró Petro, quien al parecer ya había enviado su propuesta de respeto, de garantías, de reconocimiento para quien sea el ganador y el perdedor, a Nicolás Maduro, según asomó, y también a representantes de la oposición venezolana. Entonces, hay que ver si el gobierno venezolano y la oposición venezolana, fundamentalmente la que se registra o se agrupa alrededor de la plataforma unitaria, tienen conversaciones, respuestas o tienen algún planteamiento o algo que decir sobre la iniciativa de Gustavo Petro. Estaremos pendientes, ¿no?, por supuesto, del día de hoy, a ver cómo se mueve todo esto. Bueno, sobre el proceso electoral como tal, decía el presidente del CNE, Álvarez Amoroso, que se inscribieron más de 604,000 personas como nuevos votantes. No habló de extender el plazo. Ayer el movimiento estudiantil solicitaba un plazo de 15 días para que los jóvenes pudieran inscribirse y participar. Pues en la elección nacional, desde fuera continuaron las protestas, las limitaciones. El plazo culminó el 16 de abril, hace 2 días. No se sabe si hará algo el organismo rector para extenderlo. También reuniones de la plataforma unitaria que se declaró hace 2 días en sesión permanente para ver cómo logran antes del sábado, dentro de 48 horas, la definitiva candidatura unitaria. Se tejen muchas especulaciones, han surgido reuniones consistentes, permanentes. Ayer una reunión que fue considerada positiva con Manuel Rosales, candidato presidencial de Un Nuevo Tiempo y de Fuerza Vecinal y de otra organización política. Se reunieron porque llamaron a Enrique Márquez, quien también se postuló y fue admitido por una organización política llamada Centrados. Entonces, y se tejieron algunas cosas, porque frente a cierto prejuicio o desconfianza de un sector de la oposición frente a la candidatura de Rosales, digo
de la oposición que se integra en la plataforma unitaria, repentinamente comenzó a sobrar el nombre de Enrique Márquez, entonces como la figura unitaria. Rosales en su declaración dijo que, bueno, que deja en manos de la plataforma la escogencia final de ese candidato y ya se verá que si no es él, pues se regresa al estado Zulia y punto. Hay muchas cosas, estas próximas horas son determinantes porque finaliza el plazo para sustituir figura o rostro en el tarjetón electoral y en la máquina de votación. Claro, y el plazo del 18 de julio, que parece extemporáneo para muchos dirigentes de la oposición, fuera de contexto para muchos analistas, porque es sustituir 10 días antes a una persona, pero que no va a aparecer, sino solamente en la tarjeta, pero con otro rostro. Y el voto que vaya hacia esa tarjeta favorecería a determinado candidato presidencial, el que se haya escogido por el que decline. En fin, así que bueno, pendientes en ese sentido. Otra información importante que trasciende en la agenda del día de hoy, se conoció a través de la información oficial del Ministerio Público que el coronel de apellido Lugo Aguilar, quien estaba detenido, vinculado presuntamente a los hechos de corrupción en la famosa trama Marino Lugo Aguilar, en la famosa trama de PDVSA Cripto, había sido detenido y estaba sometido a interrogatorios en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pues apareció muerto. De acuerdo a la información forense que suministra el Ministerio Público, habría muerto por ahorcamiento. Bueno, se esperará algunas reacciones, sin duda alguna, en el día de hoy. Esto va a tener repercusiones, evidentemente. Bueno, seguimos. Ayer Nicolás Maduro, a propósito del tema sanciones, decía que parte de la intención de las sanciones es retomarlas, es para evitar que puedan mejorar el ingreso de los trabajadores. Esto o pudiera interpretarse como que si en ciernes estaba o está la posibilidad de anunciar alguna corrección de carácter salarial frente a la cercanía del 1 de mayo. Sin embargo, Maduro dijo que ellos tienen la capacidad, y lo van a hacer por esa vía, de tributos e impuestos. Atención, esto pudiera significar en algún tipo de corrección que se elevaran los impuestos y los tributos que pagan los venezolanos y con ello poder asumir ese compromiso salarial que desde hace mucho tiempo pues estaba allí a la espera, dado que el salario mínimo realmente es paupérrimo en este sentido, dada la evolución también de la economía venezolana. Otras notas. Bueno, Conviasa anuncia vuelos comerciales a China. Luego de mucho tiempo, se ha hablado en más de una oportunidad de esto, no hubo definición, cuáles ciudades, en fin, a partir de qué fecha, pero están anunciando de un acuerdo bilateral para realizar vuelos comerciales hacia la República Popular China. Bueno, y ayer llegaron las lluvias y muy fuertes a la región central del país. La reseña informativa desde anoche mismo nos decía que de nuevo parte de las autopistas y avenidas se convirtieron en lagunas, en fin, con las dificultades que esto registra y el retraso, en fin, todo lo que significan las lluvias. También se conoció que en la autopista regional del centro cayeron varios árboles que obstaculizaron la movilización de los vehículos. Esto ya está a esta hora, por supuesto, si acaso debe estar solucionado. Cualquier información que tengan pueden canalizarla vía redes sociales. Bueno, vamos con lo internacional. Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que sin dar definiciones, que Israel, que su país tiene derecho a defenderse frente a los ataques de que fueron objeto por parte de Irán. Los aliados, como Reino Unido, como Estados Unidos también, como Alemania, en fin, le han dicho cuidado, moderación, es preferible mantener las cosas. Los ataques fueron obstaculizados, como bien se conoce. La mayoría de todos esos drones y todos esos cohetes y misiles balísticos fueron derribados, en fin, los daños fueron mínimos y afortunadamente, salvo un niño o niña herida, no hubo mayores hechos que lamentar. Pero entonces le piden a Netanyahu que tenga prudencia. Bueno, ya mencioné la reunión Lula-Gustavo Petro, pero aparte del caso venezolano, ellos firmaron una serie de acuerdos bilaterales que tienen que ver con la Amazonia, la protección del ambiente y también acuerdos de carácter comercial. Bueno, y vamos a los deportes. Lo que nadie esperaba, todos los pronósticos eran negativos, pesimistas, pero ocurrió el milagro.
El Real Madrid eliminó al Manchester City en su estadio, en Inglaterra, en la ciudad de Manchester, precisamente al equipo local. En tanda de goles, 4-3, luego de haber estado empatados 1-1 en la primera parte, los primeros 45, luego los primeros 90 minutos y en el tiempo extra. Un acoso permanente, sostenido, insistente de parte del Manchester sobre la valla y sobre el área de defensa del Madrid. Sin embargo, resistió el Madrid, que jugó mucho al contraataque, y ya en la segunda prórroga el Madrid comenzó a de nuevo retomar la ofensiva, pero llegó al final. Fueron a la tanda de penales y el Madrid pasa a las semifinales y se enfrentará con el otro ganador de ayer, el Bayern de Múnich, que saca de la contienda de los cuartos de final al Arsenal de Inglaterra. Así que en pocas semanas estarán enfrentándose en semifinales, en partidos de ida y vuelta, el Real Madrid y el Bayern de Múnich.